Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Querida y queridos oyentes, de nuevo estamos aquí, Carlos Aznares y Geraldina Colotti, para presentarles el tercer programa de Abre Brecha Venezuela, que es una producción de Eduardo Medina Guevara. Bueno, el nombre dice el tema, Abre Brecha Venezuela. Venezuela es un paradigma para entender este mundo en ruina, pero también en cambio, donde vemos que hay dos modelos que por un lado van junto con el pueblo, que es Venezuela, que está, digamos, marcando un rumbo particular, sea como verdadera democracia, sea también como relaciones internacionales. Alrededor de Venezuela hay un mundo multicéntrico y multipolar que hemos visto esta semana también encontrarse en China con la CELAC, que es el organismo más grande después de los países capitalistas, porque es la Comunidad Latinoamericana y Caraíbica. Del otro lado, hemos también visto que el mundo que quiere de nuevo un unilateralismo gobernado por los tiburones que se están haciendo guerra entre ellos, sobre todo los Estados Unidos, se presenta como campeón de la paz. Estamos frente a un cortocircuito también ideológico que no permite de saber que la extrema derecha, por lo contrario, tiene un programa obviamente antipopular, pero se presentan los señores como campeones de la paz, cuando al contrario, el llamado centro izquierda, que ya se volvió neoliberal desde mucho tiempo, es más de acuerdo en nombre de la Unión Europea de seguir haciendo guerra. Y lo hemos visto esta semana, sea con respecto a los dos conflictos más importantes y devastadores. Uno es la guerra, la operación contra el nazifascismo que está haciendo Rusia en Ucrania, y la otra, aún más devastadora, es el genocidio contra el pueblo palestino, que no es una guerra, sino un genocidio, por supuesto, de la entidad sionista contra un pueblo que resiste heroicamente e intenta despertar el mundo. ¿Cómo lo viste tú, Carlos? Bueno, yo estoy totalmente conmocionado, como siempre, por el tema de los pasos que sigue dando Israel, la entidad sionista, la idea de ocupar totalmente Gaza, la situación de que esta semana prácticamente no hubo un día donde no fueran asesinados entre 100 y 150 palestinos y palestinas civiles, con la dificultad de que no tienen dónde ir, dónde escaparse, y que fueron bombardeados, ametrallados. Hemos visto imágenes de francotiradores haciéndose los graciosos, matando niños, y uno de ellos diciendo 1, 2, 3, 4, marcando con los dedos la cantidad de blancos que estaba atacando. Y en ese sentido, repetir un poco lo que ya venimos diciendo todos los que nos sentimos muy cerca del pueblo palestino. Todo esto se sigue dando en un marco de declaracionismo irritante,
por parte de las instituciones y no hay decisión de asfixiar económicamente a Israel, no hay decisión de cortarle los suministros. La mayoría de los países de Europa que están, no digo los que ya están decididamente con Israel, pero los que dicen que bueno, que esto es un genocidio, no hacen un movimiento para romper las relaciones o cortarle los insumos. Y esto es lo grave, ¿verdad? Esta es la hipocresía que estamos viendo permanentemente, el doble discurso, la censura atroz a quienes están luchando para visibilizar la lucha del pueblo palestino. Nos contaban ayer de compañeras francesas de organizaciones pro-palestinas que les allanaron la casa, las trataron como si fueran prácticamente un grupo de terroristas y solamente tienen una página web y un Facebook desde donde informan lo que los medios hegemónicos no hacen. O sea, donde están luchando por la libertad de expresión en serio y son castigadas, encarceladas y además generando esa idea que tienen ellos siempre, el terror para que otros no hagan lo mismo. Así que mi visión de Palestina sigue siendo la de que tenemos que esforzarnos aún más, Geraldina, para que las voces del pueblo palestino que no se pueden expresar tengan un canal a través de nuestras opiniones, nuestras solidaridades. No digo solo las nuestras, digamos, la de todos los compañeros y compañeras que estamos en el mundo de la contrainformación, para que no queden solos. Lo peor que le puede pasar a los palestinos y a palestinas hoy es quedarse solos. Y en ese sentido también ha habido varias informaciones interesantes que vienen, por ejemplo, desde Panamá. Yo sé que vos has estado trabajando un poco en ese tema. Sí, los compañeros y compañeras de ahí, sindicalistas, movimientos populares, se están movilizando y hay una fuerte represión también, que por supuesto está siendo ocultada, como todos los lugares donde los pueblos, empezando por Venezuela y América Latina, cuando dice la verdad, cuando esta verdad con Venezuela se hace con una movilización permanente y también con el voto, en otros lugares donde no hay gobierno progresista, amigo, se hacen con la lucha, pero esta lucha cuando no puede ser invisibilizada, es reprimida y es contada al revés. Porque Panamá, no olvidamos que una de las declaraciones de Trump ha sido que el canal tendría que ser de nuevo ocupado por los Estados Unidos y utilizan estos temas del canal para hacer la guerra a China, que como sabemos tiene una presencia no invasora en muchos lugares del llamado sur global. Estos compañeros marchando gritan soberanía, porque el tema de la soberanía, entendido no como la pequeña patria xenófoba de los grupos de extrema derecha que la utilizan para hacer propaganda por las grandes instituciones internacionales financieras que en apariencia dicen combatir, pero son ellos mismos, porque todo lo que estaban alrededor de Donald Trump cuando asumió el cargo eran los más ricos de los ricos, los representantes de todo esto feudalismo técnico financiero que tiene hoy. Entonces seguramente tenemos que respaldar a Panamá, hacer conocer la lucha y también hacer conocer la lucha de pueblos que intentan reconquerir un sistema verdaderamente democrático que ha sido prohibido, como en Perú, que viene mistificado con la presencia de falsos demócratas que por lo contrario quiere solamente ser bien aceptado por los poderes fuertes, pero no para su pueblo, como pasa en Perú con la golpista usurpadora Dina
Boluarte, que vino en Italia, fue recibida por el mismo Papa que condenó en su momento la represión, pero estaba sentada en la primera fila cuando, por lo contrario, en los movimientos que intentaron expresar su repudio por estos personajes que ni siquiera la quiere un 2% de la ciudadanía peruana. Bueno, estaba sentada en la primera fila ella. Los movimientos populares han tenido que hacer de todo para que se vea su rechazo. Entonces ahí también somos nosotros que tenemos que abrir brecha desde la verdad de Venezuela, con todo lo que podemos, ¿no? En la comunicación, pero también favorizando la organización y la formación, como es en el programa Abre Brecha. Sí, otro tema que me parece importante tocar hoy es lo que viene ocurriendo en Bolivia, lo lamentable de la situación de la izquierda boliviana, que ya no está fracturada solamente en dos sectores, sino en tres. O sea, por un lado Evo Morales con su corriente Evo Pueblo, que intenta legalizarla para participar en las elecciones de agosto. Por otro lado, Lucho Arce, el presidente que renunció, declinó su candidatura, pero se enganchó a apoyar a su ministro represor del Castillo, el hombre que tiene fama de gasear y apalear a los indígenas y campesinos que se movilizan a favor de Evo. Y por otro lado, la figura de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, un hombre que aparecía como delfín de Evo Morales en un momento y que evidentemente le crecieron las alas y ahora se candidatea, y de hecho es el que ya ha sido reconocido por el Tribunal Electoral como candidato. Se candidatea solo sin Evo y sin Arce, sus compañeros anteriores, y con un apoyo económico muy oscuro, porque detrás de él están empresarios norteamericanos, empresarios bolivianos con intereses muy ligados a las corporaciones. En ese marco hubo una gran movilización de Evo Morales y su gente desde Laucaeña, la localidad de Laucaeña, hasta La Paz. Dicen los que conocen Bolivia que nunca se movió tanta gente, ni siquiera en la época de la Guerra del Agua, o la Guerra del Gas también. Se calculan 3 millones de personas, indígenas sobre todo, y campesinos y campesinas que marcharon hacia La Paz. Fueron atacadas violentamente por la policía de Arce, que esto es lo triste de todo esto, ¿verdad? Pobres contra pobres, que es lo que le encanta al imperialismo norteamericano, ¿verdad? Que nos matemos entre nosotros. Y esto ha quedado, al final no hubo reconocimiento, pero ahora las últimas informaciones dicen que desde el cuartel general de Evo, donde se reunió el Pacto de la Unidad este domingo a la noche, se planteó claramente que o hay reconocimiento o hay lucha y movilización general en todo el país. Ahora, la versión última que me han pasado compañeros que están en Laucaeña es que han anotado a Evo digitalmente. Ahora hay que ver si el Tribunal Constitucional, que está del lado de Arce, reconoce esto. Del Castillo ya ha dicho, el ministro, que lo odia a Evo, es el hombre que quiere meterlo preso a Evo, ha metido presa a la jueza que le perdonó a Evo toda la oferta que le habían hecho sobre sus acciones anteriores. Bueno, ha dicho que no lo van a reconocer. Y yo creo que vamos a un terreno muy difícil, porque la fuerza popular organizada que tiene Evo no se va a resignar a que le quiten la posibilidad de volver al gobierno, y que creo que para América Latina es una salida. Lo otro ya fracasó, ya Arce fracasó.
está claro que ha fracasado. Y en ese sentido, bueno, también sería bueno que podamos hablar de otras problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está pasando en mi país, en Argentina, donde este fin de semana hubo elecciones en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Todas las encuestas decían que ganaba el anti-Milei, que no es una maravilla tampoco, es lo menos peor de lo que hay, el candidato Santoro, y las encuestas se fueron al garete porque ganó el hombre que puso Milei. Y lo peor de todo esto, Geraldina, y esto sí que hay que analizarlo sociológicamente, y yo creo que hasta con un psicoanalista, es que en las villas miserias de Buenos Aires votaron al candidato de Milei. La gente que peor la está pasando en las mesas de migrantes. Si hay alguien que, junto con Trump, que aborrece a los migrantes, es Milei. Sin embargo, en mesas de migrantes ganó el candidato de Milei. Esto es grave. Cuando un pobre vota a la derecha es porque la izquierda, por un lado, porque hay una alienación muy grande. O sea, eso está claro. Pero por otro lado también porque la izquierda no está haciendo bien los deberes. Esto, o sea, poner a un candidato que no enamora a la gente, que no llega a la gente para enfrentar a un aparato, a un plan de apoderarse de un país como el que ha hecho Milei, está claro que el fracaso está ahí a la vista. Y si esto sigue así, llegamos a las elecciones de octubre con graves problemas, con graves y serios problemas. Sí, Carlos, es así, esos son los temas, porque hay una identificación con el agresor de la parte de los oprimidos que es muy preocupante. Se tiene que analizar. Nosotros vemos en Italia, nosotros somos otro paradigma en Europa de eso, ¿no? Tenemos el fascismo. Vemos que la señora Meloni, a pesar de un fracaso total, sobre todo por lo que son las condiciones de las clases populares, sigue subiendo en las encuestas, porque el tema de la propaganda, por supuesto, la información es una mercancía, lo sabemos, que responde a su dueño, pero todo es un espectáculo sobre el cual se va, digamos, oprimiendo aún más en lo concreto las clases populares, pero se le impide de ver esta opresión. Y para retomar lo que tú estabas diciendo, somos un poco en todo el mundo en un gran momento de transición. Esto lo vemos también con lo que está pasando en las elecciones en Europa, también en Portugal, que avanzó, ganó la extrema derecha, ¿no? Y hay otro, y lo vemos por lo contrario, lo que está pasando, donde los pueblos retoman el rumbo, pero sobre todo donde se ha cumplido un pasaje, con la construcción de un partido que, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, sabe aglutinar, formar, movilizar, explicar y luchar, por supuesto. Venezuela está siendo lista y para las elecciones, ¿no? De nuevo, con la extrema derecha que hace su propaganda. En ese sentido, nosotros, como tú sabes, Carlos, hemos invitado un compañero muy especial que tiene una gran experiencia prácticamente en todo el espectro de la política en Venezuela. Se trata de Julio Chávez, que va a hablar sobre este tema y también otro que le vamos a preguntar. Sí, vamos entonces a aprovechar la presencia de Julio Chávez para también darle nuestro abrazo solidario a esta casi segura victoria del pueblo bolivariano en este fin de semana que se viene encima, y donde hay que recalcar también una cosa. Tú decías, hay una experiencia, hay una lucha, pero también hay un liderazgo indiscutible, fuerte, sólido, formado, que se llama Nicolás Maduro Moro, que nosotros desde nuestra humildad de los países donde estamos añoramos tener liderazgo de esa categoría, ¿verdad? Vamos a hablar entonces a Julio Chávez.
tenemos un video para presentarlo. Abre brecha Venezuela. Julio Chávez es un político venezolano, figura prominente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Su trayectoria incluye cargos como alcalde del municipio Torres en Lara entre 2004 y 2008. Diputado al Consejo Legislativo de Lara y diputado en la Asamblea Nacional por 3 periodos, desde el 2011 hasta 2026. También en el Parlamento Latinoamericano y en el Parlasur. Durante su carrera, ha sido una voz activa en la defensa de la Revolución Bolivariana. Miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela como de su Comisión de Asuntos Internacionales. Actualmente, es miembro de comisiones en la Asamblea Nacional enfocadas en los migrantes venezolanos y el desarrollo de las comunas, mostrando un enfoque continuo en la política nacional venezolana y en su ideario. Saludamos al compañero diputado Julio Chávez, que, como hemos ya dicho, tiene una larga experiencia en todo el espectro nacional e internacional de la política venezolana y no solamente. ¿Quién más que él puede hacernos un comentario sobre la noticia que le vamos a pasar hoy? Es una primicia que hemos decidido de ponernos a trabajar para que el premio de la ineptitud a la oposición no sea solamente nacional, sino que tenga su en Europa. Entonces te pedimos que colabore en esos sistemas, porque sabemos también que tú tienes tarea con los grupos parlamentarios, sobre todo quisiéramos saber siempre desde el lado de la oposición que dice que va a ser desobediencia civil, entonces que no va a ponerse ni al voto, por supuesto, hablamos de la oposición golpista, extremista, de extrema derecha, pero para mostrar que si no están ellos, que por supuesto son mayoría, ya se acaban las elecciones, se acaba la democracia en Venezuela y por supuesto ya no ha habido democracia, serán ellos, porque es una dictadura de su régimen. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo la ve? ¿Cómo se puede desmontar esta, digamos, propaganda, ¿no? Que aquí es muy fuerte, también en Europa. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda Europa y el mundo que nos ve y nos escucha a través de estos poderosos medios de comunicación. En primer lugar, enviarles un saludo solidario, muy respetuoso, militante de la patria de Bolívar y Chávez, a todos nuestros hermanos y hermanas de Europa. Queremos decirles que estamos a pocos días de realizar la elección número 32 en apenas 27 años de revolución y que van a participar, de acuerdo al censo electoral, van a participar unas 21.485.000 venezolanos y venezolanas, personas habilitadas para votar, y que para ello es importante destacar que se han habilitado 15.736 centros de votación y unas 27.713 mesas electorales a lo largo y ancho del país. Pero también, Geraldina, hermanas y hermanos, se van a elegir el próximo 25 de mayo 569 cargos, incluidos 285 diputados y diputadas nacionales, 24 gobernadores, gobernadoras, incluyendo por primera vez en la historia republicana de Venezuela la elección del gobernador de la Guayana Esequiba y unos 260 legisladores regionales. Quiero también informarles a ustedes rápidamente, para entrar en contexto, a diferencia de lo que piensa, de lo que difunde la mediática europea, la prensa mundial,
de que van a participar 36 partidos nacionales y se postulan 6.687 candidaturas para los distintos cargos de elección popular. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de 54 organizaciones políticas, de las cuales 36 son nacionales, 10 son regionales, 3 indígenas nacionales y 5 indígenas regionales. De modo que en esta extraña dictadura que vivimos en Venezuela, donde la constitución que este pueblo aprobó, creo que es la única en la historia, retamos a Europa a que haga algo similar. Esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue discutida, fue aprobada por más del 70% de la población venezolana en condiciones de votar, mayores de 18 años. Y estas propuestas y estos poderes que emanan de esta constitución garantizan en nuestro país que haya un principio de equilibrio de poderes y que, bueno, nuestras instituciones puedan funcionar. Y por eso es que nos han atacado tanto en Europa y en el mundo, porque en efecto aquí lo que se está haciendo, y creemos que debemos mejorar, es que se está profundizando en la democracia participativa, protagónica, no la representativa, no la monárquica, no. La democracia que profundiza en la participación, porque aquí no gobernamos para el pueblo, no, se gobierna con el pueblo como protagonista y como sujeto histórico de los grandes cambios y transformaciones que en paz y en democracia estamos dando en Venezuela. Adelante. Julio, primero aclararte que también este programa no solamente se ve en Europa, sino que también tenemos una parte importante en Latinoamérica, donde al contrario de lo que ocurre en Venezuela, estamos teniendo algunas elecciones, como la reciente en Argentina, donde Milei volvió a ganar. O sea que no es poca cosa que después de 1 año y medio de tortura a la población más pauperizada, a la gente más humilde, de pronto se produzca no un castigo, sino un voto favorable. Claro está que con una baja participación, lo que indica también algo a nivel sociológico, ¿verdad? La gente ya no cree demasiado en estas democracias burguesas y devaluadas. Me interesa escucharte, porque te conozco, porque he seguido tu trayectoria militante. ¿Cómo diferenciás? Porque esta es una pregunta que nos hacen en Latinoamérica siempre. ¿Cómo diferenciás a esas democracias burguesas que son una trampa, como diría el compañero Roberto Perdía, que vos conocías muy bien en su libro La democracia nos entrampa permanentemente, y esta democracia revolucionaria, la de Cuba, la de Venezuela? ¿Cuáles son los puntos de esa antípoda que generan ambas propuestas? Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, de verdad, saludaros al pelado, ¿no? A Roberto y a toda la gente que en América Latina nos ve y nos escucha, y que ha sido muy solidaria, muy comprometida, ¿no?, con el proyecto de revolución bolivariana que se planteó el comandante supremo para toda esta inmensa patria grande de todos nosotros. Fíjate, lo primero es la génesis, ¿no? Yo te decía hace un rato que, a diferencia de las democracias burguesas, de la democracia representativa, las constituciones, que son la carta de navegación, que es el proyecto de país hacia donde debemos avanzar, y que en esta constitución se establece cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el Estado, cuáles son los valores y principios de esa democracia. Esta particularmente fue aprobada por discusiones que se dieron a lo largo y ancho del país, por consulta popular. No fue una constitución hecha en oficinas o en bufetes,
de asesores constitucionales o sesudos asesores constitucionales, sino que esto se debatió en las profundidades del pueblo, en las catacumbas del pueblo, como decía el comandante supremo Hugo Chávez. De modo que es expresión primigenia de lo que la gente siente, de lo que la gente realmente asume como lo que debe ser una democracia vigorosa, una democracia en permanente revisión, en permanente discusión, y sobre todo que es susceptible de ser mejorada, porque recuerda también que nosotros este año, seguramente vamos a conversar más adelante, pero tenemos planteada una reforma constitucional a esta Constitución precisamente para seguir profundizando aún más y para resolver cosas que seguramente quedaron en el camino porque fueron proyectos para transiciones de determinada circunstancia histórica, pero una de las diferencias que hay con cualquiera que podamos hacer es que esta se la dio el pueblo en discusión, en debate de las bases. Esta es una propuesta que surge del poder popular, ¿no? De la esencia de lo que debe ser realmente la democracia a diario, cotidiana. En segundo lugar, que asumiendo la tesis, la doctrina bolivariana, nuestras instituciones, nuestra Constitución establece no 3 poderes, como poderes, digamos, los poderes tradicionales, las tesis de Montesquieu en Europa, sino que estamos hablando acá de 5 poderes. Estamos ensanchando las bases, estamos ensanchando lo que es precisamente el desarrollo de derechos humanos fundamentales. De modo que es una gran diferencia entre lo que existía y lo que realmente hoy estamos precisamente en proceso de mejorar de manera continua y progresiva. En tercer lugar, sin duda, está el concepto de la democracia participativa, protagónica, el concepto de la soberanía. ¿Qué ocurría con esto? Que en las democracias burguesas se invoca, digamos, la soberanía cada vez que hay una elección, cada 5 años, ¿no? O cada 3 años o 4 años. Pero en nuestra democracia, este ejercicio de la soberanía es de manera permanente, es transversal. Nosotros todas las semanas, casi en nuestro país, estamos yendo a procesos de consulta y de debate en las organizaciones de base de la sociedad, que son los consejos comunales, que son las comunas, que es la visión del nuevo Estado social de derecho y de justicia, que en Europa tuvo su auge en algún momento con las comunas, que en América Latina también existen propuestas de comunas, que aquí se pretende banalizar y descalificar esta idea del comandante Hugo Chávez, pero en efecto nosotros queremos ir a inventar, a crear una nueva forma de autogobernarnos, una necesidad de transferir las competencias para que el pueblo sea el que realmente ejerza la soberanía de manera permanente. Fíjate que en esta Constitución y en las leyes que hemos desarrollado en materia de construcción de poder popular, aquí se da un proceso de transferencia de competencias. Las competencias que eran del Estado Nacional ya están aterrizando en la comuna, ¿ves? En la comunalidad, en lo cotidiano. Ya los 5 poderes nacionales están teniendo, digamos, se están gestando desde la comuna, que es donde estamos pariendo el socialismo bolivariano de este siglo. De modo que esa nueva institucionalidad, eso que debe estar más cerca de la gente, eso no debe acercar el poder a la gente, no, devolverle el poder al dueño originario, que es el pueblo venezolano, es lo que estamos desarrollando, impulsando. Cuando tú ves que hace unas 3 semanas elegimos en todo el país los proyectos que la gente debe ejecutar en los circuitos comunales para atender y resolver los problemas que hoy la gente lo está logrando, lo está consiguiendo desde la autogestión, desde el autogobierno. No tiene que venir un gobernador de un departamento o de una región o un alcalde de una localidad, no tiene que venir a decirle a la gente cuál es la obra que hay que, digamos, construir en el territorio. No,
Eso lo está decidiendo la comunidad en asamblea, en ejercicio permanente de la soberanía. Mira, yo que fui alcalde, ¿sabes tú, hermano? Yo que fui alcalde de un municipio donde estuvo aquí el Pelado, estuvieron tantos grandes amigos que recuerdo, ¿no? Nosotros acá podemos tener, digamos, un proyecto de construir en una localidad, de repente una plaza, ¿no? Pero no es el proyecto de la comunidad. Y al final no se imponía el criterio del alcalde, de la autoridad, sino el criterio de la asamblea de ciudadanas y ciudadanos. Pero no solamente eso, sino que logramos también eliminar las contratistas y las empresas de ejecución, porque entonces cuando la gente decidía una obra a ejecutar en un territorio por asamblea, le damos la potestad para que ellos se organizaran en comités de trabajo, construyeran la obra. La alcaldía solamente los asesoraba desde el punto de vista de las normas de ingeniería, pero era la gente quien construía. Acabamos con elementos de la corrupción, de lo que llaman aquí la coima o el diezmo, ¿no? O la comisión. Todo eso se acabó precisamente con el ejercicio cotidiano de la participación. Esa es la gran diferencia que hay, digamos, entre cualquier constitución, cualquier democracia en América Latina y las democracias que hoy estamos impulsando y profundizando. Fíjate, si no es tan así, que el presupuesto de inversión en las localidades no lo deciden los gobernantes. No, hermano, aquí lo decide la asamblea. El Consejo Local de Planificación es quien dice en qué se va a invertir cada bolívar del presupuesto de la localidad o del estado en el territorio. No es el gobernador, no es el alcalde. ¿Y en manos de quién está el servicio, por ejemplo, de recolección de los desechos sólidos? En manos del poder popular. ¿En manos de quién están los procesos de distribución de los alimentos? En manos del poder popular. ¿En manos de qué está hoy en día? Hoy en día, fíjate esto, ¿no? Lo que es el poder judicial a nivel nacional, de los jueces de paz en la comuna. De modo que hacia allá estamos apuntando. Este es un ejercicio permanente. No es cada 5 años o 4 años, no. E inclusive podemos también revocar a un alcalde, a un gobernador o quien haya sido electo a través de votación popular, puede ser revocado por la comunidad, puede ser revocado de su cargo. Y esos son de los elementos interesantes que hoy estamos profundizando, estamos perfeccionando y mejorando. Pero no te hablo del ejercicio de la Contraloría, que se hace de manera permanente. Julio, disculpa, que desafortunadamente el tiempo se acaba, a pesar que para nosotros sería bueno seguir esta discusión también en forma de conversa con los compañeros que están sea en Europa, que nos escuchan. Quiero, como tú tocaste mucho tema, desde el punto de vista de la señora Machado, ellos describieron que la CIA supuestamente organizó en el anterior de Venezuela la llamada Operación Guacamaya, con la cual siempre, según ellos, se han permitido que se vayan los diputados que estaban en la Embajada de Argentina. Ahorita están diciendo también que van a entregar el petróleo de Venezuela al ticún Trump solamente si se acaba el régimen. Muy rápidamente, la CIA está en Venezuela, está accionando. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? ¿Puede haber una réplica del 28 de julio? Mira, no, ni la CIA está en Venezuela, ni mucho menos la DEA, y por eso es que le hemos dado golpe tan fuerte al narcotráfico en estos territorios, porque saben ustedes que el principal cartel del mundo es la DEA norteamericana, y como aquí en Venezuela fueron expulsadas por Hugo Chávez, como aquí no hay CIA, y que esa operación Guacamaya fue realmente una cosa totalmente absurda, falsa, que promovieron, ¿no?, la señora Machado y compañía. La propia vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica la desmintió. Dijo que si esa era una película
que eso era una cosa fantasiosa, que eso no existió. Entonces, claro, es parte de la narrativa. Ellos tienen que justificar porque le están pidiendo plata a Europa, le están pidiendo plata a los Estados Unidos para intentar reeditar, ¿verdad?, lo que hicieron en el país, lo que han hecho otras veces de incitar o llamar a la invasión mercenaria en nuestro país. Pero mira, Geraldine, hermanos y hermanas, esto va a ser rechazado de manera contundente por el pueblo venezolano. Nuestro aparato de inteligencia está funcionando. Hay detenidos 38 personas vinculados a ella que venían con explosivos, con planes para desestabilizar, para generar zozobra, pero está siendo desmantelado este plan. ¿Financiado por quién? Por la CIA, apoyado por la CIA, apoyado por la extrema derecha, seguramente algunos países de América Latina que también están detrás, ¿no?, de toda esta conspiración contra el país. Pero esa conspiración, esos planes terroristas y los que vengan, lo vamos a derrotar con más participación, porque el 25 de mayo saldremos a votar masivamente, ganaremos hasta en la Guayana Esequiba, vamos a ganar por primera vez para que haya un gobernador de ese territorio y comencemos entonces a ejercer la soberanía tal y cual como lo plantea esta Constitución. Y ellos seguirán hablando entonces de cuentos de camino, seguirán inventando guiones de películas, ¿no?, muy mal hechas, muy mal formateadas, porque aquí realmente la realidad es que el pueblo venezolano está respaldando la revolución bolivariana y nosotros hemos logrado conseguir y descifrar la fórmula para que en medio de un bloqueo brutal y criminal que Europa y Estados Unidos tiene sobre nuestro pueblo, hoy estamos logrando recuperar la economía y se ha registrado un crecimiento que ha hecho que migrantes que se habían ido por razones económicas estén regresando al país, porque en efecto las cosas están cambiando para bien. Bueno, muy bien, Julio, te agradecemos muchísimo esta conferencia ante públicos diversos y por supuesto estaremos allí dentro de muy pocas horas acompañando esta segura victoria del pueblo bolivariano, que la necesitamos más que nunca por todo lo que está pasando en algunos de nuestros países, donde nos venden la historia de que no se puede, que nos resignemos, un poco como pasó con Fukuyama en los años en que los zapatistas... Caso. Exacto. La historia sigue y sigue la lucha también. Un gran abrazo. Aquí va a haber una victoria de la paz. Aquí hay una victoria contra el neofascismo y aquí van a vencer los patriotas y las patriotas, porque ni el sionismo, ni los aparatos de inteligencia de los gringos, ni la plutocracia mundial va a doblegar, digamos, la decisión libérrima que tomó el pueblo venezolano, y se lo vamos a demostrar este 25 de mayo. Va a ser una fiesta popular, electoral, se fortalece la democracia y le estaremos dando una lección a Europa y al mundo de que este pueblo está resuelto a ser libre, soberano e independiente. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Abrazo. Entonces llegamos al final, querida y querido oyente. Nos vamos a ver pronto y sobre todo vamos a trabajar juntas y juntos para difundir la verdad de Venezuela, que es la verdad de todos los pueblos del mundo que quiere ser libre, empezando por acompañar la resistencia heroica del pueblo palestino. Nosotros vamos a acompañar también las importantes elecciones que se van a dar en Venezuela y a vigilar, porque desde el punto de vista de la verdad, pero también desde el punto de vista de las amenazas que la extrema derecha va a hacer, nosotros los internacionalistas podemos, digamos, hacer nuestra tarea. Entonces los esperamos con Abre Brecha Venezuela la próxima semana, pero ustedes no tienen que escribir, enviar su proyecto, enviar preguntas, enviar consejos, ¿verdad, Carlos? Sí, así es. La próxima semana ya estaremos haciendo un balance
de lo que ha sido la jornada electoral del 25 de mayo y seguramente con testimonios de protagonistas que estarán allí en Venezuela, donde estaremos nosotros dentro de muy pocas horas. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima semana con Abre Brecha Venezuela. Abre brecha, Venezuela. Brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Esta gente ni pone ni deja la culequera. Gallina vieja esta gente.